Continuación del capítulo 3. Proyecciones antes y durante el embarazo. Nadie está libre del proyecto sentido formado, no solo por lo que hemos descrito hasta ahora, sino por todas esas intenciones y proyecciones, conscientes e inconscientes, lanzadas como obligaciones y límites sobre el futuro hijo. Por desgracia, es muy difícil encontrar madres y padres cuyo único deseo sea que su hijo sea feliz y que para ello den un permiso sincero para que pueda cumplir su propósito de vida. Son muy pocos los que están dispuestos a acompañar, a observar y a sostener a ese ser que los ha elegido como padre sin juzgarle y castigarle, encorsetándole en sus propias creencias. La mayoría usan a sus hijos como receptáculos donde volcar un amor malentendido que no saben darse a sí mismos. O peor aún, como proyecciones que justifiquen su frustración, como una excusa que evidencia lo que no se atrevieron a conseguir, o como una muestra de su paso por la vida. Para ellos se empeñarán a adiestrarlos a su imagen y semejanza. Otros esperan ser cuidados por sus vástagos y desde antes de su nacimiento los sentencian como si fueran bastones o un plan de jubilación que no tiene libertad ni apenas derecho a la propia existencia. Estos son solo algunos ejemplos de proyecciones nefastas desde las que ya antes de nacer se le quita el permiso de ser al alma que ha decidido encarnar. Estas proyecciones suelen hacerse desde la inconsciencia, desde la ignorancia y desde un muy malentendido amor que limita y decreta que es lo mejor, sin apertura a los regalos y a las oportunidades que trae con tanto amor un hijo. Subrayo aquí que el desde donde deciden engendrar los padres una nueva vida afecta profundamente al concepto que ese ser tendrá de sí mismo en el futuro. No solo eso, además afectará de forma decisiva la autoridad que el hijo puede encontrar en sí mismo para impedir que otros, sobre todo sus padres, le roben su vida. De nuestro proyecto sentido depende en gran parte nuestro sentimiento de dignidad y merecimiento, así como la capacidad de encontrar nuestro lugar en este mundo. Pero la proyección que los padres hacen sobre sus hijos no acaba aquí. Como veremos en el capítulo 13, este cúmulo de deseos y rechazos conscientes e inconscientes que los padres vuelcan en sus retoños toma preponderancia en los 3 primeros años de vida de estos, encerrándolos en un patrón de perfección que ensombrece el brillo y el potencial de la esencia individual. Ejemplos breves de proyectos sentidos desfavorables. Entre los proyectos sentidos menos favorables se encuentran los de los embarazos no deseados. Cuando una madre, un padre o ambos descubren un embarazo no buscado conscientemente, envían una información al bebé que generará una impronta de ausencia de amor, la cual se somatizará en comportamientos como la necesidad compulsiva del reconocimiento y atención para sentirse amado, o el sentimiento de indignidad y la tendencia a la desubicación y al victimismo. A cierto nivel, los bebés no deseados cargan con una herida temprana de abandono que marcará sus personalidades. Sentirán a nivel inconsciente que no han sido bien recibidos en la vida. Incluso en los casos en los que los progenitores son capaces de reubicarse y comenzar a querer a ese hijo, el shock inicial y todas las emociones que éste ha generado en los padres quedan grabados como huellas indelebles en la psique del niño. Otro de los ejemplos más nocivos de proyecto sentido es el de aquellos embarazos en los que la madre tarda meses en saber o en reconocer su estado. En unas ocasiones esto se debe a que la madre tiene sangrados durante los primeros meses, en otras está propiciado por las circunstancias de la madre y la inseguridad y deshonestidad de ésta. Sea por el motivo que sea, estos niños nacen con una tremenda falta de reconocimiento, con un mensaje subconsciente que les dice: no existes, no eres nadie. La falta de merecimiento y el miedo suelen marcar a las personas que arrastran este proyecto sentido. Se sienten como si se hubieran colado en la vida y pudieran ser descubiertos y expulsados de ella en cualquier momento. Pensar que basta con que un niño sea deseado para que tenga un proyecto sentido sano es demasiado simplista. Primero, como ya he dicho, habría que analizar la auténtica motivación de los padres al buscar al bebé. Los padres y sobre todo las madres que tienen un hijo para no estar solos, para que alguien se haga cargo de ellas o ellos, están condenando a esos hijos a no tener vida. Algunos los conocen como niños bastón. Es como si su propio
propósito vital se limitara a hacerse cargo de sus progenitores, como si no tuvieran derecho a nada más. Estas personas, bajo los apelativos de buenos hijos, son vampirizados por sus padres, que les quitan desde antes de nacer la libertad y el permiso de vivir. Más comunes que los niños bastón son todos aquellos que desde el vientre materno van recibiendo órdenes concretas y limitantes desde cómo tienen que ser, desde el sexo hasta las preferencias deportivas, pasando por un amplio conjunto de particularidades que los despojan del beneplácito de manifestarse como quienes han venido a ser. Es fácil observar la desubicación que sienten, por ejemplo, las personas que nacieron niñas cuando sus padres deseaban un niño y viceversa. La falta de autoaceptación es común en estos casos, así como la confusión en cuanto a sus preferencias sexuales y la culpa que esto les genera. Podríamos decir que el patrón de perfección en los hijos que nacen contaminados por una larga retahíla de directrices comienza desde antes del nacimiento. Y ese patrón, ese adiestramiento, solo sirve para bloquear sus flujos energéticos naturales y para alejarlos de su esencia hasta hacerlos olvidar su propósito, abocándolos a la nostalgia de sí mismos. Otro ejemplo de algo que deja una insana huella en los bebés es el efecto tan negativo que tienen las aminocentesis. El mensaje que el bebé recibe es: si no eres como yo quiero, te voy a matar. Además, en general, durante los primeros meses, las madres que van a hacerse la amiocentesis están contagiando de miedo a su bebé, del miedo que ellas sienten a que hay algún problema y ese hijo no vaya a seguir siendo válido para la vida después de la prueba. Y ese miedo las lleva a procurar no encariñarse demasiado con su hijo hasta que no verifiquen que todo está bien. Por desgracia, son demasiados los padres que, queriendo tener hijos, enfocan su decisión desde un lugar tóxico. Son muchos los que procrean para que su descendencia logre lo que ellos no lograron, o para tener a alguien a quien amar, o para, ante su sensación de fracaso o frustración, dejar una huella en este mundo, o para obtener una felicidad que depende de ellos mismos y que, si no está integrada de antemano, no puede venir de manos de nadie externo y mucho menos de su hijo. Como son muchos los que simplemente se dejan llevar por una pulsión biológica y traen niños a este mundo sin pararse a pensar en la responsabilidad que esto conlleva. Considero que ser padre es una de las tareas más difíciles a las que se pueden enfrentar los seres humanos. Por eso no me parece que se deba tomar a la ligera la altísima responsabilidad que implica. No es cuestión de hacerlo desde el miedo o desde la necesidad de demostrar que lo puedes hacer mejor de lo que lo hicieron contigo. De hecho, si lo haces desde la necesidad de demostrar, es altamente probable que termines haciéndolo exactamente igual que lo hicieron contigo, o incluso peor. Como con el resto de las decisiones que tomamos, deberíamos reflexionar hasta contestarnos honestamente ¿para qué y desde dónde? Sin embargo, resulta impresionante comprobar el altísimo número de personas que han decidido ser padres sin hacerse esas preguntas ni ninguna otra. Durante el tiempo que dura un embarazo, la vida de una persona puede cambiar mucho, incluso viviendo una época estable. Ambos progenitores pasarán por diversos estados emocionales y, como hemos visto anteriormente, esos estados contagiarán a su bebé. Un embarazo, por ejemplo, en el que la madre viva un miedo consciente o inconsciente a perder a su pareja como consecuencia del nacimiento del bebé, o en el que se sienta cierta asfixia ante la futura maternidad, puede dar lugar a que el niño nazca con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Además, aún sin querer, contagiará al niño de una sensación de rivalidad de su madre contra él, o de la sensación de ser un estorbo en lugar de un miembro de la familia que tiene derecho a ocupar su lugar siendo amado y aceptado. Más allá de este ejemplo, podemos decir que los bebés y cuyas madres han vivido miedo, fundamentado o no, durante el embarazo tendrán serias dificultades para convertirse en personas valientes, quedarán lastrados por la sensación de que la vida no es un lugar seguro y mostrarán una alta tendencia al estrés. Es frecuente encontrar un primer chakra muy deteriorado en las personas que arrastran este tipo de proyecto sentido en los
casos en los que se viva una ausencia de abundancia y una fuerte inestabilidad económica o una sensación de escasez, se generará un contagio de no merecimiento y de inseguridad o de carencia en el que se tenderá al esfuerzo o a la pereza, mientras se culpa a otros de la propia miseria. Los bebés que han vivido peleas y gritos entre los padres durante el embarazo buscarán llamar la atención y tenderán a tener una autoestima baja y una fuerte tendencia a la búsqueda de conflictos que se encuentran fácilmente acercándose a personas igualmente conflictivas. Los niños de madres estresados o con fuerte tendencia a estar nerviosas somatizarán estos estados y se mostrarán igualmente nerviosos. Cabe decir que la forma óptima de tratar los estados de estrés en los niños no pasa por empastillarlos. En el sentido positivo, los bebés deseados que tengan la suerte de tener unos padres cálidos, que se traten con amor y se vivan a sí mismos como seres abundantes, independientemente de la cantidad de dinero que posean, tenderán a ser tranquilos, valerosos y estarán mucho más abiertos a recibir y sentirse sanamente merecedores. En el capítulo 5 pondré más ejemplos de proyecto sentido para intentar ahondar en cómo afectan nuestras emociones, a nuestras necesidades y a nuestro carácter. Sin embargo, este capítulo no termina aquí. Después de ver las reacciones fáciles mentales y emocionales de cientos de alumnos tras hablarles del proyecto sentido y de verificar las alarmas que se les despiertan al compartirles el gran acto de amor hacia sí mismos que supondría devolverlo, considero conveniente abrir un último subcapítulo para explicar la imperiosa necesidad de devolver esto que, de distintas formas, nos ha marcado a todos y de todas las resistencias que se van a activar para que no lo hagamos, así como lo liberador que resulta tener el valor de hacerlo.